Devocional diario de la inspiración divina. Por Ismael Carvajal. Me agrada saludarte de nuevo en este devocional que vamos a iniciar en esta hora con la bendición de nuestro Dios. Un abrazo grande a la distancia, con aprecio, con cariño, de este servidor Ismael Carvajal, quien se dispone a través de la obra del Espíritu Santo en esta mañana a guiarte a través de la inspiración, a través de la palabra de nuestro Dios, a conectarnos y a tener este tiempo de meditación. Hoy con el devocional titulado Marquemos la diferencia. Vamos a mirar de qué se trata. ¿Por qué Dios quiere que marquemos la diferencia? ¿Cuál es la importancia de esto? Quédate hasta el final. Oremos para iniciar este estudio con la bendición y la dirección del Espíritu Santo. Señor y Padre, gracias por darnos nuevamente esta oportunidad de abrir tu palabra, de ser llevados por tu Espíritu para entender cuán importante es marcar la diferencia en nuestra vida como verdaderos hijos tuyos. Háblanos a través del Espíritu Santo, queremos oírte para obedecerte y para glorificar tu nombre en nuestra vida en todo lo que hagamos. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo te lo suplicamos. Amén y amén. Sí, mis amados, somos llamados a marcar la diferencia en este mundo. Somos llamados a traer un contraste entre la vida de aquellos que agradan a Dios y aquellos que no agradan a Dios. Esa fue la experiencia de Noé. Y por eso, aunque el mundo antediluviano no creyó al anuncio de la destrucción del mundo de ese entonces, Noé siguió marcando la diferencia, no se desanimó. Siguió martillando esa arca, construyendo esa arca. Y siguió predicando el mensaje que había para ese tiempo presente, aun cuando la gente se burlaba. Él siguió marcando la diferencia porque él vivía no de acuerdo al pensamiento, al concepto de los hombres, sino vivía cada día para agradar y hacer la voluntad de Dios. Y fue eso precisamente lo que condenó al mundo de ese entonces. El que él marcara la diferencia en una generación que se había olvidado de Dios y que vivía solamente de continuo hacia el mal. Qué maravilloso, qué extraordinario. Y por eso dice, y quiero que vayamos allí al libro de Hebreos, el texto clave para hoy, en el versículo 7 del capítulo 11. Y dice allí, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvaría, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Así que el solo hecho, hermanos, de hacer lo que a Dios le agradaba hizo que él marcara la diferencia en el mundo de ese entonces. Y Dios nos pide lo mismo hoy, mis amados. La importancia de que no hagamos lo que el mundo hace. La importancia de constituirnos enemigos de aquello que no le agrada a Dios. La importancia de desterrar de nuestra vida, de nuestros hábitos, de nuestra mente, todo aquello que nos separa de la presencia de Dios. Eso es marcar la diferencia. No vivir para el mundo, sino vivir cada día para la gloria de Dios. La Biblia dice en el libro de Primera de Juan, quiero que vayamos allí, ¿por qué el Señor quiere que vivamos esa experiencia? Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué el Señor quiere que marquemos la diferencia? Porque el Señor desea que vivamos para siempre. El mundo y sus deseos y quienes siguen
la corriente del mundo, perecerán con el mundo. Pero el que vive y camina cada día para agradar al Creador, al dador de la vida, al Dios verdadero y eterno, hermanos queridos, vivirá para siempre. Y marcar la diferencia, mis amados, marcar la diferencia significa no avergonzarnos del Evangelio. Significa cada día practicar los principios de la verdad en mi vida. Eso hará que marquemos la diferencia. Por eso, los verdaderos discípulos son catalogados como verdaderos discípulos porque marcan la diferencia. ¿Cómo lo hacen? Pues el Señor lo dijo un día, y eso está escrito, mis amados, en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Vea lo que dice allí, cómo se distinguen de los demás los verdaderos discípulos del Señor. Acá lo dice, queridos, no lo digo yo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sí, mis amados, somos cartas leídas. Y el hecho de marcar la diferencia, queridos, nos hace hombres y mujeres especiales ante los ojos de Dios. Porque no todos viven de esa manera. Y los ojos de Dios están puestos sobre aquellos que viven cada día para agradar a Dios. Son los que marcan la diferencia. Son los que sobresalen en medio de millones que viven una vida egoísta y que viven para su propia conveniencia. Y no les importa lo que Dios piense de ellos. Cristo, dice la inspiración, Cristo trató de salvar al mundo. Vino como uno de nosotros, vino y habitó en medio de este mundo. Dice, pero no se conformó a él, sino reveló su poder transformador de la gracia de Dios que modela nuestro carácter de acuerdo a la semejanza de Cristo. Satanás presentaba a Dios como un ser egoísta y opresor, como un ser que al que no le obedecía lo exterminaba. Pero Cristo vino a demostrarnos, queridos, la diferencia de lo que significa ser un verdadero hijo de Dios. Declaró que el odio de Dios es por el pecado, tan fuerte como la muerte, pero que ama al pecador y desea redimirlo del pecado. Y por eso el Señor quiere que marquemos la diferencia, que no vivamos como el mundo vive. Y el gran modelo a seguir, escucha hermano, no coloques tu mirada en el ser humano. El modelo a seguir es Cristo, puesto los ojos en Jesús. Solo así marcaremos la diferencia y no seremos del montón. Muchos viven como viven otros. Es que este es así, entonces yo soy así. No, mis amados. Los modelos terrenales son imperfectos, fallan, caen, yerran. El único modelo perfecto en quien debemos seguir e imitar se llama Cristo Jesús nuestro Salvador. El Padre aprecia cada alma que su Hijo ha comprado con la dádiva de su vida. Se ha tomado toda medida para que recibamos el poder divino que nos permitirá vencer en medio de la tentación y marcar la diferencia en nuestra vida con respecto al pecado. Nos llamamos cristianos, pero vivimos como el mundo. ¿Qué diferencia hay entonces? ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? No puede haber comunión. Si somos hijos de la luz, no podemos estar participando de las obras de las tinieblas o somos de ella finalmente. El alma es preservada para vida eterna por medio, escucha, de la obediencia a todos los requisitos que Dios ha colocado en nuestro caminar. Es la única manera de demostrarle a Dios y demostrarle al mundo que ahora somos verdaderos hijos de Él. Dios tiene un cielo lleno de bendiciones que quiere otorgar, escucha,
a aquellos que buscan seriamente vivir cada día para la gloria del Señor. Por eso el mensaje del primer ángel es el mensaje de la verdad presente para estos últimos días, que nos invita a marcar la diferencia antes que seamos llamados a cuentas. Temed a Dios y darle gloria es el mensaje. Si no nos apartamos del pecado, si seguimos viviendo para nuestros deleites, nunca le daremos gloria al Señor, porque no hemos aprendido a temerle a Él y a reconocerle como lo más importante en nuestra vida, y en respuesta a su amor y a su misericordia, entonces, queridos, nunca marcaremos la diferencia con el mundo, entonces no seremos reconocidos como sus verdaderos hijos. Solo aquel que ama y valora el amor de Dios, esa fe verdadera nos lleva a obrar y a vivir por amor a Él. ¿Te gustaría, queridos, marcar realmente la diferencia en tu vida, y quienes te vean, quienes compartan contigo, puedan ver en ti a alguien diferente, alguien que realmente lleva el nombre de Dios en alto? Pues lo puedes lograr, lo hemos leído. Lo puedes alcanzar si cada día la meta de tu vida es ser semejante a Jesús. Que Dios, a través del Espíritu Santo, pueda lograr esa transformación en tu vida y en mi vida, y podamos honrar el nombre de nuestro Dios donde quiera que Él nos lleve y nos coloque. Mis amados, gratitud queda darle a nuestro Dios por habernos permitido reflexionar en este devocional de tanta importancia. Que Dios nos lleve a vivir esta experiencia en Cristo, para que seamos cada día una nueva criatura en Él. No olvides compartir este devocional. Si te gustó, dale ese me gusta, y si quieres dejar algún comentario de bendición para este servidor o para quienes lo han de leer, escríbelo allí debajo del video, que va a ser de gran bendición. Que Dios te acompañe, te guíe y puedas marcar la diferencia hoy, mañana y siempre. Feliz día, nos vemos en el próximo devocional.